Bienvenidos a este podcast. Hoy estaremos analizando uno de los temas más debatidos dentro del cristianismo, el Espíritu Santo. ¿Es parte de Dios? ¿Es parte de Jesús? ¿O simplemente es una fuerza que simplemente nos convence, nos ayuda? ¿Qué es exactamente el Espíritu Santo? Así que vamos de lleno en este tema. Sí, llevamos aproximadamente un mes organizando este tema. Ya en familia lo habíamos estudiado y repasado, pero en esta ocasión decidimos traerlo al canal. Por eso llevamos un mes preparándolo, reuniendo citas y organizándolo acerca del Espíritu Santo, porque hay muchas creencias. Algunos creen que es una fuerza, otros creen que es la tercera persona de la Trinidad, otros creen que es el Espíritu de Cristo, otros creen que es el Espíritu de Dios y otros creen otras cosas, pero vamos a ver qué podemos extraer de la palabra de Dios. Sí, Marcos, y sería muy bueno que nosotros le digamos a nuestros amigos de Jesús en mi hogar que estaremos haciendo preguntas, algunos momentos objeciones, no porque no estemos de acuerdo, sino porque por ahí, como tú mencionabas, hay muchas personas que creen una cosa y creen otra cosa y eso. Y estaremos respondiendo a todas esas inquietudes y estudios de la Biblia que le parece a algunas personas que es así, a otros no. Pues nosotros, a la luz de la palabra, los libros de profecía que tenemos aquí, pues vamos a estar respondiendo. Así que vamos para allá. Claro que sí, David. ¿Qué les parece si oramos primero? Ok, está bien. Bueno, pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado es tu gran nombre. Gracias infinitas, Señor, porque nos permites poder hablar sobre tu palabra, poder tener este tema tan importante. Te rogamos que nos dirija, que sobre todo perdone nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, señores, ahora sí, tenemos algunas preguntas por ahí y empecemos. David, y me gustaría leer 2 citas antes de la pregunta, ¿te parece? Bueno, adelante. Claro, entonces la tengo aquí del libro Recibiréis Poder. La voy a buscar. Como Marcos decía, tenemos un tiempo estudiando este tema, que la palabra de Dios es nueva cada mañana. Y creo que una de esas veces fue en el año 2018, porque tengo la fecha aquí en mi cuaderno, enero del 2018. Y entonces hace un mes aproximadamente decidimos tratarlo aquí en el canal y por eso lo estamos compartiendo con ustedes. Esperamos que sea de bendición. Dice aquí, déjame ver. Ok, del 3 de enero recibiréis poder. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres que albergan opiniones fantásticas pueden reunir pasajes de las Escrituras y darle interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Y voy a leer el último párrafo de la del 2 de enero. Es fundamental que el creyente comprenda el significado de la promesa del Espíritu Santo antes que Jesús venga por segunda vez. Hablen acerca de esto, oren por Él, prediquen acerca de Él, porque el Señor está más deseoso de conceder el Espíritu Santo que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Quise comenzar con esas 2 citas porque es vital que nosotros podamos hablar sobre el tema del Espíritu Santo sin dar opiniones fantásticas y sin salirnos de lo que ya está revelado. Por eso rogamos al Señor, ¿verdad?, que nos instruya para que podamos hacerlo. Necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Y a medida que se vaya desarrollando este tema, vamos a ver la gran importancia que tiene esto para nosotros. Excelente cita, Natalie. Muy interesante esas 2 citas que leíste y nos abre todo el camino para nosotros estudiar este tema. Señores, aquí tenemos cuaderno, Biblia, equipo. Bueno, sabemos que estamos listos ya. Así que viene la primera pregunta.
Y ustedes saben que hay personas que esto de que el Espíritu Santo es una persona, pues le causa a ellos perplejidad, porque no lo comprenden así. Y la Biblia relata de que el Espíritu Santo se derrama. ¿Y cómo puede ser que siendo persona el Espíritu Santo pues se derrame? Porque una persona no se derrama. Por lo tanto, entienden que no puede ser una persona. Nosotros ahora vamos a estar hablando si es una persona o no. Okay. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Vamos a ver. Ese argumento parece fuerte a primera vista, papi, pero ignoramos muchos textos de la Biblia donde aparece el Espíritu Santo como persona. Y yo me voy a ir por la primera parte de tu pregunta, que fue si el Espíritu Santo es una persona. Para ello, yo quiero irnos a Juan 14:26. Sí, okay. Si lo podemos leer. Dame un segundo para leértelo. Ok. 14. Sí, para que podamos. Ok, espérate. Juan 14:26. Ok. Yo la tengo. Ok. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Exacto. La palabra que aquí dice consolador, en griego es parakletos, que parakletos se puede traducir como ayudador, un abogado, un intercesor. Esas son las traducciones de parakletos. Ahora, ahí dice que enseñará todas las cosas. Y de enseña podemos sacar la primera cualidad de personalidad del Espíritu Santo, que es la inteligencia. Aquí hago un paréntesis. Según la filosofía, la misma esencia de una personalidad, como usted quiera llamarlo, es que tiene que tener, por lo menos tiene que tener tres, podemos decir, tres cosas. Y es que tiene que tener voluntad, tiene que tener sentimientos o emociones y tiene que tener inteligencia. Entonces, si el Espíritu Santo tiene que tener inteligencia, vamos a ver si en este verso podemos encontrar que el Espíritu Santo tenga inteligencia. Ok. La palabra enseñar, según la filosofía, requiere, entre otras cualidades, la capacidad de inteligencia, porque enseñar implica comprender, razonar y transmitir conocimientos de manera intencional. Filosóficamente, el acto de enseñar presupone inteligencia, ya que para enseñar es necesario comprender lo que se comunica. En otras palabras, para que el Espíritu Santo nos enseñe, Él debe comprender lo que nos quiere hablar, lo que nos quiere transmitir. Entonces, con esta sola palabra, enseñe, ya podemos ver la primera cualidad del Espíritu Santo, que es la cualidad de la inteligencia. Ahora, respondiendo a tu primera parte de la pregunta, que tú me dices, ¿cómo es que el Espíritu Santo, siendo una persona, se puede derramar? Bueno, lo que pasa es que nosotros a veces minimizamos el poder de Dios. Okay. Porque es que el Espíritu Santo Él tiene personalidad, pero no está limitado por que no puede estar allí, pero tampoco, si está allí no puede estar aquí. Él no está limitado por eso, porque como Dios, Él es omnipotente y es omnipresente. Él puede hacer lo que Él quiera y en lo que Él quiera entra, que puede estar en Estados Unidos, como también puede estar en Brasil, en China, en Paraguay, en África, en cualquier lugar del mundo, porque Él es omnipresente, Él puede estar en todos los lugares. No podemos limitar al Espíritu Santo como una persona como nosotros, que no puede estar en Estados Unidos y al mismo tiempo estar en República Dominicana. No, el Espíritu Santo es omnipresente. Tú sabes que mientras escuchaba tu pregunta y la respuesta de Ángel,
recordé Joel 2:28, donde está la promesa de que el Espíritu Santo se iba a derramar. Y se cumplió en Hechos 2. Ahora, es importante nosotros separar la personalidad del Espíritu Santo de sus manifestaciones, porque el hecho de que se derrame no significa que deje de ser una persona. Por ejemplo, acompáñenme a leer Romanos 5:5. Porque lo que se derrama es un líquido, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver, Romanos 5:5. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios está vertido en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Aquí dice que el amor de Dios está vertido. ¿El amor es un líquido? No. Y entonces está vertido. ¿Qué es lo que se vierte? Bueno, son metáforas. Son metáforas que utiliza la Biblia. Entonces, el amor es un sentimiento. El Espíritu Santo es una persona. Ambos se derraman o se vierten. El hecho de que nosotros encontramos eso de que el Espíritu Santo se derrama no significa que deje de ser una persona. Exactamente. Porque entonces el amor debería dejar de ser un sentimiento. Así es, mami. El Espíritu Santo, porque está en diferentes lugares, o sea, que se derrame, como tú hablabas, de que es una metáfora que representa que el Espíritu Santo puede estar en diferentes lugares y que se vertió sobre los apóstoles, es decir, está hablando en forma metafórica de que estaba en este apóstol, se puso en este apóstol, en este apóstol, en este apóstol, en este apóstol. Ahí es donde entra esa parte de que estaba en diferentes apóstoles. Que se derrama de manera generosa, sobreabundante, sin medida. Yo comprendo todo eso, ustedes saben, pero ustedes saben muy bien que no es suficiente, porque el hecho de que el Espíritu Santo, nos puede hablar, también tú decías, Ángel, que enseña, recuerda, habla, esas cosas son cualidades de una persona, cierto, pero no solamente la persona habla. Por ejemplo, la Biblia dice, si los hombres callan, ¿qué cosa? La piedra hablarían. ¿La piedra es persona? No. Pues entonces, no por eso se demuestra en su totalidad que el Espíritu Santo es una persona. También tú decías que enseña, y estoy de acuerdo, que enseñe. Una persona puede enseñar, tiene inteligencia para enseñar muy bien, pero leamos lo que está en Salmo. Yo lo tengo aquí, en Salmo 19. Antes de, cuando se refiere a que las piedras hablarían, también está usando una metáfora. Bueno, pero pudiera yo pensar también que cuando habla de que se derrama es metáfora. Por eso, como estamos tratando un tema que también es válido mencionar los símbolos que se utilizan para cada cosa, yo pudiera decir que el Espíritu Santo también tiene muchas partes que son simbólicas y que son metáforas. Exacto. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que buscar un poquito aquí, un poquito allí para determinar que es una persona. Tú mencionabas 3 cosas, ya yo te dije que enseña. Muy bien. Salmo 19, 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora bien, ¿la naturaleza es una persona? No. ¿Y enseña? No. La naturaleza enseña. Bueno, sí. Sí, nosotros aprendemos de la naturaleza. Ahora, sí, enseña. Sí, claro que sí, enseña. Entonces, son cualidades de una persona enseñar, sí, hablar, sí, recordar, sí, pero no es suficiente para demostrar que el Espíritu Santo es una persona por eso. Porque yo te mencioné 2 cosas que lo hacen de acuerdo a la cita que tú me leíste. Así que yo quiero más. Bueno, papi, entonces la forma de hacerlo es analizando los siguientes puntos. Ya vimos que tenía inteligencia. Ahora vamos a ver si tiene emoción y si tiene voluntad. Okay. Podemos leer Efesios 4:30. Y yo lo tengo aquí. Pueden ir buscándome Hechos 13:2 para otra cita. En Efesios 4:30 vemos que nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado para el día de la salvación. Contristar significa entristecer. Algo que muestra emoción. Ok. Una fuerza no puede entristecerse. Una naturaleza no puede entristecerse. Además, constrictar no es una simple
hacerse triste, sino un hacerse triste como de decepción. Por lo tanto, algo que se decepciona es algo que espera, algo que está esperando algo y no ocurre. Entonces, no contristecer al Espíritu Santo es no lo decepcionen, actúen conforme a como Él espera, no. Por lo tanto, está esperando algo. Una característica emocional que no se puede ver en la naturaleza simplemente. Exacto. Por otro lado, Hechos 13:2 nos dice. Ok, sí. Hechos 13:2. Mientras participaban en el culto al Señor y ayudaban, el Espíritu Santo dijo: apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Muy bien, entonces aquí tenemos que el Espíritu Santo viene ahora y dice, ya no estamos hablando de cuentan la gloria de Dios los cielos, que el cuentan de ellos no es que te van a decir palabras, sino que tú al observarlo puedes aprender de cómo Dios hizo el mundo, te maravillas. Bien. Ahora está hablando de palabras literales. Apartarme, le dice una frase completa a Bernabé y a Saulo. Ahora apartarme también es un verbo, una petición. Él está pidiendo que separen a Pablo y a Bernabé para él. Otra característica que muestra una acción que no es de simple naturaleza. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Una vez más vemos una voluntad, una espera, una decisión. El Espíritu Santo tomó la decisión de llamar a Bernabé y a Pablo y ahora pide que sean apartados. Habla, llama, toma decisiones y tiene emociones. O sea, una característica que muestra voluntad y emoción, que eran las dos cosas que nos faltaban con personas. Exactamente. Okay. Entonces ya ahí tenemos las tres partes. Inteligencia, voluntad y emociones. Exacto, y la cita que Marco leyó al principio de Efesios, ¿verdad? Efesios 4:30 muestra claramente esa capacidad emocional del Espíritu Santo, quien se duele de nuestras acciones. Y tú sabes, yo tengo aquí, David, muchísimas citas más. Vamos a leer algunas en el desarrollo del tema. Otras ustedes la pueden buscar en sus hogares. Solamente la voy a mencionar. Se contrista, que es la que Marco dice, Efesios 4:30, habla, Marcos 13:11, Hechos 1:6, enseña, Lucas 12:12, Juan 14:26, se le miente, Hechos 5:3, es testigo, Hechos 5:32, se resiste, Hechos 7:51, le parece bien, Hechos 15:28, prohíbe, Hechos 16:6, da testimonio, Hechos 20:23, da a entender, Hebreo 9:8, atestigo, Hebreo 10:15, intercede, Romanos 8:26, convence, Juan 16:8, inspira o guía, segunda de Pedro 1:21, hay muchas más. Y quiero que busquemos dos ahora, por favor, que tengo aquí. Primera de Corintios 2:10 al 11. Vamos a ver otras cualidades de por qué es una persona continuar ahí en el mismo punto. ¿Quién me la puede leer? Primera de Corintios 2:10 al 11. Corintios. Ok, primera de Corintios 2:10-11 lo tengo. Ok. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Exacto, y de la parte de Dios no voy a mencionar nada porque eso lo vamos a tratar más adelante. Pero ahí claramente dice que escudriña. La naturaleza no te escudriña. Y es como decía Marcos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es que cuando tú los ves, reconoces. Y es una forma de yo decirte, pero no hablan así de manera literal, como hemos visto que el Espíritu Santo habla, escudriña, intercede, convence y demás. Excelente exposición, muy bien. Yo tengo una cita que muchas personas también hablan de esta cita y son de las cosas que uno escucha por ahí. Y se encuentra en Lucas 1:35, que nos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y mi pregunta surge o viene de ahí es: ¿cómo así que el poder del Altísimo te cubrirá?
Es el Espíritu Santo. Bueno, eso es paralelismo hebreo. No está diciendo exactamente que el Espíritu Santo sea una manifestación de poder. Y podemos ver, por ejemplo, Romanos 1:4. Lo tenemos por ahí. También buscamos 1 Corintios 1:24. 1 Corintios, yo voy a buscar buscar Romanos. 1 Corintios. Romanos 1:4. Ok, Romanos 1:4. ¿Y Corintios, 1 Corintios? 1:24. Ok. Y que mediante el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos. Ok, Jesús fue declarado Hijo de Dios y según el Espíritu de Santidad. Eso no elimina la personalidad del Espíritu, porque una persona puede ejercer poder. Y Jesús también es llamado poder. Podemos ver 1 Corintios 1:24. Ok, 1 Corintios 1:24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ok, aquí podemos ver, especialmente en este versículo, que Cristo es llamado poder. Esto no quiere decir que Cristo sea poder, porque todo el mundo está de acuerdo con que Cristo fue una persona, una existencia viviente. Ok, y aquí Cristo es llamado poder y sabiduría de Dios. Lo que nos quiere decir que pudo haber sido similar cuando nos dice que el Espíritu vendría como poder. Sino que es una especie de paralelismo, el cual se usa de Dios, llamando poder a estas personas que son parte de Dios. Ok, entonces ahora vamos a ver otro punto importante de la Biblia, que es Juan 13. Bueno, déjame leértelo de aquí, que es más rápido. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, cuando él dice que él hablará por su propia cuenta, muchos que no hablará por su propia cuenta, muchos creen que es porque él no va a sacar las palabras de sí mismo, o también de que él no puede hablar de sí mismo porque tiene que hablar de Jesús, o tiene que hablar las cosas que dicen Jesús porque él no tiene, él no es una persona para hablar por sí mismo. Eso no es lo que se está refiriendo ahí. Porque del mismo Jesús también se dice, por ejemplo en Juan 12:49, Jesús también dijo cosas parecidas sobre sí mismo, porque él dijo, porque yo os he hablado por mi propia cuenta, porque yo no os he hablado, por mi propia cuenta. Entonces vemos ahí, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, porque yo no os he hablado por mi propia cuenta? ¿A qué creen ustedes? ¿Se está refiriendo a que Jesús no puede hablar él mismo, no nos puede decir cosas? No se está refiriendo a eso. Jesús habló con los discípulos. ¿Pero a qué se está refiriendo? A que hay una armonía entre lo que Dios habla, lo que el Espíritu Santo habla y lo que Jesús habla. Todos ellos tienen una armonía al hablar. No es que el Espíritu Santo vaya a decir una cosa y Dios vaya a decir otra cosa, o refiriéndome al Padre, o que, por ejemplo, Jesús vaya a decir otra cosa. No, todos ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablan igual porque ellos son uno. En propósito. En propósito. Wow, interesante este estudio nuestro. Saben que tengo una cita aquí para las personas que creen en el Espíritu de Profecía que dice, el Espíritu Santo tiene personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu. Eso se encuentra en el Evangelismo, página 447. Y también hay otra en el Evangelismo. De hecho, el libro del Evangelismo, en el capítulo 18, está dividido en dos, ese capítulo. La primera parte habla de la personalidad de Jesús y la segunda de la personalidad del Espíritu Santo. Sería muy interesante que lo lean. Y en la página 446 dice, hay 3 personas vivientes del trío celestial. Y aquí no se habla de 3 manifestaciones, sino que se habla de 3 personas. Ok, familia, estoy escuchándole. Y bien, tengo otra pregunta. ¿El Espíritu Santo es Dios? Bueno, eso es una pregunta que me surge porque en muchas ocasiones hemos escuchado, por ejemplo, el Padre y yo una misma cosa somos. ¿Ustedes han leído esa cita? Sí. Pues entonces,
En varias citas que hemos leído y en otras ocasiones que hemos estudiado la Biblia, escuchamos esto y no vemos como la inclusión del Espíritu Santo. Entonces, ¿es Dios el Espíritu Santo? Claro, el hecho de que no esté ahí no significa que no lo sea. Por ejemplo, hay otro versículo donde dice Jesús, Juan 17, no recuerdo exactamente el versículo, pero donde él dice que él ruega para que los discípulos y él sean uno. No significa que solamente sean ellos dos. Juan 17. Juan 17. Entonces, el hecho de que esté implícito, que no se mencione directamente, no significa que no sea parte, porque hay muchas otras citas donde sí se menciona. Sí, mami, y mira, los versos de la Biblia hay que estudiarlos con su contexto, porque todo texto sacado de contexto se convierte en un tremendo pretexto. Entonces uno debe intentar ver el contexto del verso. En el verso 24, antes del Padre y yo una misma cosa somos, los fariseos lo rodearon a él, los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecen jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Ahora, fíjate que Cristo está respondiendo a los judíos en el verso 24, le está respondiendo de que ellos le estaban preguntando de que, oye, tú eres el Cristo o tú no eres, y entonces le está respondiendo: mi Padre, o sea, Jehová, una misma cosa somos, o sea, yo soy Dios. Igual que el Padre, yo soy Dios. No está poniendo el Espíritu Santo, porque él lo que está respondiendo es a la pregunta que le están haciendo los fariseos y los judíos, todos están. Ajá, exactamente. Y los saduceos, esa era la palabra. Bien. Él está respondiendo a eso. No, por eso no agrega al Espíritu Santo, porque él le está respondiendo a una pregunta que le hicieron los fariseos, que si él era el Cristo. Él le está respondiendo: yo y el Padre, una misma cosa somos. O sea, yo soy Dios igual que el Padre. Exacto, y también podemos ver, como decía mami, que hay versículos que sí mencionan a los tres. Por ejemplo, Juan 14:26 que leímos, nos decía: más el Consolador, 1, el Espíritu Santo, a quien el Padre, 2, enviará en mi nombre, 3, porque Jesús es quien lo dice. Él les enseñará todas las cosas, recordará todo lo que yo he dicho. O sea, otra persona aparte de Cristo y el Padre vendría, un tercero, que es el Espíritu Santo. Juan 15:26 también dice: pero cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otra vez en el cual una persona diferente de Cristo vendrá en nombre del Padre a hacer una obra. Por lo tanto, debe ser alguien diferente a Cristo y al Padre. Y como ya aquí mismo nos dice el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, tenemos claro que hay una tercera existencia. Ok. Exacto, como lo dice también la fórmula bautismal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El hecho de que nosotros no encontremos en todos los versículos donde Jesús se refiere a él y al Padre, la persona del Espíritu Santo, no significa que no existe, porque está en otros. Y el mismo Juan dice que si se escribiera todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no bastaría, ¿verdad?, un libro, porque son muchas las cosas que tenemos. ¿Qué sí tenemos nosotros que hacer? Conformarnos con lo que está revelado. Como leímos al principio, no ir a buscar interpretaciones humanas, ¿cómo era que decía la palabra? Para repetirla, opiniones fantásticas de cosas que anda por allá, de fantasma, de que es el fantasma del Hijo, de que es el fantasma del Padre. No. Quedarnos con lo que tenemos, con lo que ya está revelado, porque eso es lo que el Señor tiene para nosotros. No irnos más allá, a buscar esas ideas fantásticas
que lo que van a hacer es trastornarnos. Excelente la exposición que ustedes hacen. Sin embargo, todavía sigo preguntando sobre eso, de la parte que menciona la Biblia como Padre y el Hijo, esa química entre ellos dos. Y tengo una cita muy especial, una cita que muchas personas la utilizan para decir incluso que el Padre y el Hijo son personas, pero que el Espíritu Santo no. Y se encuentra en Juan 8:19. Escuchen bien. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y aun si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Entonces, verso 19, entonces le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me hubierais conocido, a mi Padre también habríais conocido. La cita es bien impresionante porque dice el testimonio de dos hombres. Y yo sigo preguntando, según las preguntas que se hacen muchas personas, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque Jesús responde de esa manera a los fariseos y a los saduceos y a ellos que le preguntaban los judíos. Mira, papi, en el verso 17 está totalmente la respuesta, porque oye como dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Él da testimonio de sí mismo. Ya hay un testigo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ángel, tú sabes, escúchame que te interrumpa, cuando dicen en vuestra ley está escrito, hay que irse para allá. A buscar esa ley. Okay, ya. Y la Biblia, mira, esta Biblia, que es la Reina Valera, ahí entre paréntesis dice Deuteronomio 19:15. Ok. Déjame buscarlo, Deuteronomio 19:15, para que ¿Ustedes veamos quieren esa decir ley. que Jesús citó? Exacto, el Antiguo Testamento, sí. Sí, Okay. exactamente. Porque la misma Biblia dice que para entender hay que buscar un poquito aquí y un poquito allá. Eso es como cuando uno está estudiando Apocalipsis, que tiene que irse para Génesis. Entonces, para dar respuesta a esa pregunta que tú hiciste, tenemos obligatoriamente que irnos a Deuteronomio 19:15. Ok. Porque todo está ahí en la Biblia. Ya, la tengo. Yo también la tengo, la voy a leer. Lee Ángel, está bien. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ya, ahí están. Ahí está la ¿Ustedes ley. quieren 2 testigos? Ya, el Padre y yo. Exacto. Exactamente. Jesús lo decía el Padre y yo, no mencionó al Espíritu Santo, porque ellos no conocían al Espíritu Santo. Ellos conocían a Jesús porque lo estaban mirando y al Padre porque estaban cansados de mencionarle en la Biblia. Por eso Jesús cita al Padre y a mí. Exactamente. Y otra cita, bueno, ¿tienes algo más que decir? Sí. Fíjate que entonces ahí, para dejarlo un poco más claro, fíjate que ya entonces Cristo le está diciendo a ellos, ok, ustedes dicen que yo no soy verdadero. Ok, según su ley, se necesitan el testimonio de 2 testigos para saber que algo es real. Bueno, pues entonces los testigos de que yo soy real soy yo mismo, de que yo soy real, de que yo soy el Cristo y el Padre que me envió. Él también es el segundo testigo. Ahí están los 2 testigos de que yo soy el Cristo. Sí. Entonces eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo? Bueno, por lo que Marquito dijo y porque tan solo eran 2 testigos. Era lo que se necesitaba. Por eso Él dio los 2 testigos que se necesitaban. No porque el Espíritu Santo no estuviera en la deidad. Y otra cita más que confirma que Jesús estaba buscando cumplir con sus requisitos para mostrarle a ellos en su propia palabra, es Números 35:30.
Cuando alguien mata a una persona, por el testimonio del testigo se dará muerte al asesino, pero un solo testigo no bastará para que se sentencie a una persona a muerte. Okay. El punto vuelve aquí, un solo testigo no basta. Ahora Cristo le busca otro testigo. Y realmente pudo seguir buscándole más testigos. El mismo Jesús había dicho también en otra ocasión, ustedes quieren saber quién soy, lean a Moisés, porque Moisés dio testimonio de mí. Exactamente. Toda la Biblia es testigo de Jesús. Todos esos autores, profetas, eran sus testigos. Ajá. Pero De hecho, Jesús no los mencionó. Porque él solo buscó ahora a él mismo y a Dios el Padre, aunque él pudo citar toda la Biblia entera. Sí, de hecho, Marcos, abundando un poco en lo que dijiste de Deuteronomio, en Deuteronomio 17:6 se repite la afirmación de que había que buscar 2 testigos. Dice, por el dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Ok, sobre esto que ustedes han dicho, bueno, el Padre, el Hijo y todo eso. Y su comentario lo que quieren dejar asentado es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo mismo. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Exacto. Vamos a seguir probándolo y demostrándolo. Una de las cosas que podemos ver para ver qué es Dios es que hay 3 características que nos ponen atributos de Dios que tienen también el Espíritu Santo. Por ejemplo, leamos 1 Corintios 2:10, Salmos 139:7 y Hebreos 9:14. ¿Ok? Yo voy a buscar 1 Corintios 2:10. Salmos 139:7 y Hebreos 9:14. Ok, yo voy a buscar Salmos. 2:10. Ok, entonces papi, Hebreo encuéntrame 9:14. Hebreo 14, 9:14. Ok. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Ok, creo que leímos esa cita hace unos momentos, pero aquí nos dice que el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Bueno, si la cita que leíamos hace unos momentos nos había dicho que el hombre no puede escudriñar a Dios, porque lo único que escudriña a Dios es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entonces muestra que él puede escudriñar a Dios. Tiene una capacidad para entender a Dios que solamente puede ser entendido por Dios. Bien, tenemos Salmos 139:7. Ok, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Ok, una vez más nos dice que el Espíritu y Dios están en todas partes, omnipresencia. Una vez más son dichos ambas partes juntos, tanto Dios como el Espíritu, porque el Espíritu también es Dios. Excelente. Tengo la cita que me diste. Hebreos 9:14. Bien, dice aquí, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir a Dios vivo. Ahí nos vuelve a decir, ahora nos dice el Espíritu Eterno. Nos mostraron esta cita que el Espíritu es omnisciente, capaz de escudriñar a Dios. El Espíritu es omnipresente porque está en todas partes y ahora lo llama eterno. 3 características que solo se adjuntan a la divinidad o a cosas de la divinidad. Pero en este momento, al saber que ella es una persona, una existencia, nos damos cuenta de que el Espíritu es Dios. Pero también tenemos más cosas que probar, ¿no es cierto, Ángel? Así es. Vamos a ver otra cita donde podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. Vayámonos a Hechos 5, del 1 al 5. Hechos, yo te la busco, Ángel. Hechos 5. Hechos. Esa historia que vamos a leer en Hechos 5 es impresionante. Yo creo que de todos los versículos que nosotros hemos leído, uno de los que claramente dice que el Espíritu Santo es Dios es este. Hechos 5, ¿verdad? 1 al 5. 1 al 5. En cambio, un hombre llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una posesión. Y sabiéndolo también su esposa, se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón?
hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo. Párate ahí, al Espíritu Santo. Exacto. Grabémonos eso. Sigue. A mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad, reteniéndola. No quedaba para ti y vendida, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oye, como ahora dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero anteriormente dijo que mintió al Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Él le mintió al Espíritu Santo, el cual es Dios. Es como que mami me diga, oye, Ángel, tú le mentiste a Marcos. Tú no le has mentido a una persona, vamos a decir, una persona normal, común y corriente. Tú le has mentido a tu hermano. ¿Qué se está refiriendo? De que Marcos es mi hermano. Así mismo, en este verso podemos ver de que Pedro le dijo, ¿cómo pudiste mentirle al Espíritu Santo? Y después dice, tú no le has mentido a los hombres, tú le has mentido a Dios, refiriéndose que el Espíritu Santo era Dios. Señores, hay personas que entienden que el Espíritu Santo y Jesús son la misma cosa. Pues entonces es muy probable que en esa parte de ahí de Hechos, algunas personas entienden también así, de que cuando se está refiriendo que no le ha mentido al Espíritu Santo, sino al mismo Dios, está mintiéndole a Jesús. Ok, pero vamos a ver. Tenemos que la Biblia nos dice el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero eso no elimina su personalidad distintiva. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Lo que aquí quiero mostrar es la palabra en el nombre, del griego onoma, que es singular. O sea, no es en los nombres, sino en un nombre. Los tres tienen el mismo nombre, el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso los tres son llamados Dios. Okay. Si consideramos al Espíritu Santo también como Cristo, podríamos poner a Cristo como si fuese el mismo Padre. Pero sabemos que son el Padre y Cristo personas diferentes, a pesar de que son también una unidad. Por eso que me gusta la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad lo que quiere decir es literalmente tres en uno. Cuando nosotros decimos que son tres en uno, estamos diciendo Trinidad. Que muchas personas se asustan ante la palabra Trinidad por sus orígenes y otras cosas, pero es una palabra sencilla, con un significado sencillo y bastante cómodo. Solamente significa tres en uno. Así es, que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no por ello no podemos usarla, porque Trini viene de tres y dad de uno, que viene de unidad. Entonces, tres en uno, como decía Marcos, lo explica correctamente. Y podemos usar algunas palabras que en la Biblia no está y que pudiéramos usarla. Podemos No hacer usamos eso, en cada momento. porque sería agregarle, ¿no? No, porque ahora mismo estamos conversando con palabras que quizás no están en la Biblia. Es verdad. Porque el punto es que estamos buscando una forma de referirnos. Las verdades, muchas verdades en la Biblia fueron nombradas con títulos que no se le dio en la Biblia. Por ejemplo, decir la parábola del sembrador no es agregarle en la Biblia. Solo estamos buscando una forma de referirnos a ese espacio concreto de la palabra de Dios. Al decir Trinidad, lo que estamos buscando es una forma de referirnos a las tres personas en un solo nombre. No que por llamarlos Trinidad, ahora le agregamos unas características que antes no tenía. Exacto. Solamente inventamos una palabra para que nos resulte cómodo en nuestro idioma expresar que son tres en uno. Claro, y mientras esté sustentado con versículos bíblicos, con la Sagrada Escritura, poner una palabra no significa que vaya a dañar lo que ya está escrito. Hay muchísimas cosas que nosotros no hacemos porque son malas y no están en la Biblia. Simplemente entendemos que somos templo del Espíritu Santo y que eso no lo podemos hacer o que eso no lo podemos vestir, pero no están explícitamente en la Biblia. Entonces, si para una cosa sí, para otra no. Bien, me surge una pregunta. Algo muy explícito. ¿Existe un texto, aún de los libros de profecía puede ser, que lo mencione a los tres
exactamente a los tres. De hecho, ya te mencioné unos dos textos que mencionaba a los tres en existencia. Menciónaselo otra vez. Bueno, vimos los textos de Juan, en un momento, 14:26 y Juan 15:26. Curiosamente, el mismo verso en capítulos distintos. También el de Mateo 24, no, perdón. El Mateo 28 y 19 son versos donde mencionan a las tres personas, las tres existencias en un mismo versículo, donde nos muestra que los tres tienen una razón diferente, especialmente Juan 14 y Juan 15:26, que nos muestra que cada uno va a hacerle algo diferente. Cristo pedirá al Padre, que el Padre enviará al Espíritu Santo, el cual vendrá. Tres acciones que son ejecutadas por tres personas. Exacto, ahí está. Y yo rogaré, como tú lo explicaste ahorita, y yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador. Ahí están los tres. Exacto. Ese versículo es contundente, y el mismo que tú mencionaste de Mateo 28-19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahora vamos a ver acerca de ese mismo verso que ustedes mencionan, la palabra alos, que en griego significa otro del mismo tipo. Entonces Jesús lo que estaba diciendo es que vendría otro igual a él, o sea que el Espíritu Santo, y vemos de que al principio del podcast yo mencioné que el Espíritu Santo era consolador, el Espíritu Santo también era... un momento, creo que lo tengo por aquí. Ok, mientras buscas, como tú mencionas, si la palabra otro hubiese sido refiriéndose al mismo Jesús, la palabra perdería sentido. O sea, ¿cómo vas a decir otro del mismo tipo que yo si en realidad soy yo? No tiene lógica que Jesús haya hablado en tan cifrado. Y como Jesús mismo nos dijo, a los discípulos él no le hablaba en símbolos, él les hablaba directo. Las parábolas eran para aquellos para cuando él hablaba con aquellos que no querían entender, para que entendiesen lo que quisieran. Pero en este momento él estaba hablando con los discípulos directamente, porque era el momento de la ascensión. Ya que él estaba hablando claro. Cuando él dice otro, no se está refiriendo a él mismo, sino a literalmente otro. Así es, fue en el verso 14:26 de Juan, donde hablaba de más el Consolador, que yo dije que él es ayudador, abogado e intercesor. Entonces vemos de que el Espíritu Santo tiene las cualidades iguales que Jesús. Vemos de que el Espíritu Santo es abogado. Sabemos de que Jesús es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque aunque están separados, o sea, ellos dos son personas diferentes y están unidos en espíritu, tienen las mismas misiones, que es, por ejemplo, de ayudarnos, ayudador. Entonces vemos esa parte ahí, y es lo que se refiere también ahí de alos, que significa otro de la misma clase. Ok, viendo yo este versículo, señores, hay cosas que hay que leerla y buscar su interpretación. Escuchen bien. Con relación a este versículo, que dice que el Espíritu Santo moró en ellos, y además dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿No sería que el mismo Jesús es el que vendría? Porque, y es lo que piensan muchas personas, de acuerdo a ese mismo versículo. Cuando dice que vendré a vosotros y no dejaré huérfano. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué ustedes entienden sobre eso? Bueno, porque estoy aquí mirándolo y luego formulando la pregunta. ¿Es Jesús quien vino? Mira, la Biblia se explica solita. Cuando uno se va a Juan 14, porque tú estás citando Juan 14. La que ¿verdad? ustedes leyeron, claro. Juan 14, 17, por ahí. Cuando nosotros nos vamos a Juan 14, el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús empieza a aconsejar a los discípulos. Y el 3, y después que me vaya, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo,
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si se iba, se fue. Entonces, ese capítulo es rico porque no solamente habla de que se fue y que viene, sino que vemos, por ejemplo, en Juan 14:9, cuando va Tomás con su incredulidad, y entonces Jesús le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Ahí no menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? No. Pero lo menciona más para adelante, porque no tenía que mencionarlo ahí mismo. ¿Por qué no lo menciona ahí? Porque todavía ellos no lo han recibido. Pero fíjate cómo el mismo capítulo, que no hay que salirse de ahí, en el 15, que me encanta ese, si me amáis guardad mis mandamientos, para aquellos que dicen que los mandamientos están abolidos, pero no es el tema. Entonces en el 16 dice, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que es lo que venimos diciendo desde hace rato, que esté con vosotros siempre. Al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le conoce, etcétera. Y entonces sigue hablando de la promesa. ¿Cuál es el nexo que nos une a nosotros con Jesús, que hace, que nos convence de pecado, de juicio, de justicia? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde está el problema? En nosotros querer separar, en nosotros querer fragmentar, como decía Ángel, el propósito, la unidad, que son tres en uno, con un mismo propósito, son amor, son eternos, son todos los tres juntos. Y entonces los tres trabajan por lo mismo, por salvarnos del pecado, de la confusión y de todas estas cosas que nos destruyen. Así es, mami. Y no es que antes de que Jesús se fuera al cielo, el Espíritu Santo no moraba con nosotros. Pero después de que Jesús se fue, Él mora en nosotros. El Espíritu Santo podía morar, y de hecho lo hacía, con el pueblo de Israel en el desierto, podía morar con los mismos, el mismo Moisés, el mismo José. El Espíritu Santo estaba en todos esos lugares. Pero después de que Cristo se fue al cielo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Mira cómo lo dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros presente y estará en vosotros. Cuando yo me vaya, Él estará en vosotros. El mundo no le conoce ni le puede ver, pero Él mora con ustedes, y cuando yo me vaya, Él estará con vosotros. Y ese es el otro consolador que va a venir para ustedes. Exacto, así como Jesús le dijo a Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y todavía no has visto al Padre. Okay. ¿Qué él estaba diciendo? El Padre y yo uno somos. Y entonces, versículos más adelante, le empieza a hablar del Espíritu Santo y le dice que el Espíritu Santo que él iba a enviar era su representante, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están intrínsecamente unidos. Exacto. El hecho de que tú veas uno es como que viste el otro. El hecho de que uno es amor, los tres son amor, porque es Dios. Y quiera el Señor que nosotros podamos entender esto a plenitud, porque la Biblia lo presenta de una manera clara. Y fíjate la obra del Espíritu Santo sigue siendo un misterio. Quien nos va a ayudar a entender toda la verdad es el Espíritu Santo. Y el que menos conocemos. Por eso es que es importante aceptar su personalidad, porque una fuerza nunca te va a poder convencer de una verdad, pero una persona sí. Así es, y el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bien, señores, ustedes saben que este es un tema que muchas personas, bueno, hay muchas vertientes por ahí, muchas ideas y muchos estudios y todo eso, muchas líneas de pensamiento. Personas que son adventistas, personas que no son adventistas. En cuanto a nosotros adventistas, ustedes saben muy bien que hay dentro de nosotros personas que dicen que la hermana White no creía en eso de lo que tú mencionabas ahorita, Marco, en la Trinidad. No creían que eran tres. Entonces, vamos a demostrar con libro de profecías, citas que nos digan que ella creía en eso de las tres personas. Bueno. Okay. Primero déjame decirte que yo entiendo que hay momentos en que algunas personas duden de sus escritos y en algunas partes, porque no siempre ella se pronunció de acuerdo con esto.
Pero hay que entender que la luz fue progresiva y ella fue conociendo y aprendiendo. Lo que vamos a leer son citas de los últimos años de su vida, donde nos muestra que ella ya bien ha entendido la verdad del Espíritu Santo. Saben, es verdad que algunos pioneros tenían conceptos limitados acerca de esto al principio, pero Elena White fue muy clara en sus escritos maduros. Por ejemplo, yo tengo aquí en este libro, Recibiréis Poder, varias citas acerca de este tema, y en el libro El Evangelismo, en el capítulo 18, hay muchos otros, pero voy a leer este. Escucha, David. Dele. Este es el último párrafo de la matutina del 5 de enero. En esta versión impresa está en la página 15. El pecado puede ser resistido y vencido únicamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la deidad, que no vendría con una energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace efectivo lo que logró el Redentor del mundo. Mediante el Consolador, el corazón se purifica. Gracias a su obra, el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina. Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Ahí dice claramente que el pecado solamente puede ser vencido por la tercera persona de la deidad. Y miren cómo en el último, la última oración, nos dice claramente acerca del poder divino y esa conexión hay del Espíritu con Cristo, porque los tres son uno, como hemos venido leyendo en todas las demás citas. ¿Tiene su publicación la fecha de cuándo se escribió eso? Dice 19 de noviembre de 1908. Ok, un tiempo ya razonable para ella. 1908. Sí. Uh-huh. Okay. Sí, porque si la luz de Elena White fue progresiva, en un principio ella podía creer algo y en otro no. Exacto. O sea, más adelante. Ok, leo una última, o no una última, sino esta para que ustedes puedan leer las que tienen. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como lo dice Romanos 8:26. Siendo Dios, el Espíritu conoce la mente del Altísimo. Esos versículos ya lo mencionamos. Por lo tanto, en cada oración, ya sea en favor de los enfermos u otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Okay. Muy bien, interesante. ¿Alguna otra cita más? Sí, yo tengo la cita del Evangelismo, página 446. Uh-huh. Ok, dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí los menciona los tres, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y están vivientes en el trío celestial. Bien, yo tengo una cita que es la página siguiente de la que tú dices, que nos dice que el Espíritu Santo tiene personalidad. De otra manera, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso ya es 1906. Wow, sí. Ya entonces en ese tiempo, 1906, 8, todo eso, esa fecha del 1900 para adelante, es muy probable que entonces ya ella haya recibido la luz. Exacto. Ok. Voy a leer estas tres para que no hagamos este video tan largo. Voy a seguir leyendo en el Evangelismo, página 447, párrafo 6. El Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. Otra más, que es muy parecida a la que yo leí en el libro Recibiréis Poder, que se encuentra en el Evangelismo, 448, párrafo 1. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque
únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Y la última, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajan mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Esa también está en el Evangelismo, página 448, párrafo 2, y en Testimonio Especial, serie B, página 751, del año 1905. Okay. Bueno, en este estudio hemos visto que la Biblia demuestra que el Espíritu Santo habla, enseña, ama, guía, puede ser contristado, posee voluntad y es llamado Dios. Sí, también vimos en el griego que vimos tres palabras, como paracletos, que significa consolador personal. Vimos ekeinos, que es un pronombre masculino, que nos muestra también características de persona. Vimos aios, que es otro ayudador del mismo tipo. Esas palabras claves nos daban contextos especiales que nos mostraban que las palabras de Jesús sí se referían a una existencia de separada. Exactamente. Así es, mis hijos, como ustedes dicen, y también pudimos ver ya en la parte final los escritos de Elena White, que hay muchísimas citas más. Miren mis papelitos. Pero lo vamos a dejar hasta aquí por cuestiones de tiempo para no hacer el video tan largo, pero nadie sabe si hacemos una segunda parte y entonces ahí podemos seguir buscando más citas bíblicas que quedaron. Por ejemplo, yo mencioné muchas que no la pudimos leer y también quedan más del espíritu de profecía. Así es, hay que reconocer que es un tema muy extenso, ¿verdad? Es muy amplio y siempre será un estudio. Hablar de la persona del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hablar de la personalidad del Padre, siempre será un estudio para nosotros. Una comprensión que debemos ir madurando, y sabemos muy bien que la luz es como la aurora, que va en aumento, tal y como lo fue con la sierva del Señor, Elena Jalmo de White. Ella, a pesar, lo que pasa es que hay personas que no entendemos de que un profeta, la luz puede ir en aumento en el profeta, creen que debe ser ya y ya. Claro, y si realmente no es así. Entonces, perdón Ángel, entonces vemos que la hermana White, la luz fue en aumento hacia ella y hay muchos pioneros también. Así que, ¿tú querías decir algo, Ángel? Sí, papi, tenemos a muchos profetas y también siervos de Dios, como lo fue Pedro, el cual el Señor le mostró la verdad acerca de los gentiles, que los gentiles también podían recibir el evangelio. Y él se lo demostró, entonces pues vemos la luz es progresiva, que la luz también puede ser progresiva. Exacto, como la aurora. Lo que nosotros tenemos que hacer es para una próxima demostrar con las Sagradas Escrituras por qué Elena Jalmo de White es profeta, pero ya eso lo vamos a dejar para otra. Bien, Ángel, excelente lo que dices de Pedro, y eso es así. La luz es progresiva. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarte hasta el final de este contenido. Es un contenido que sabemos muy bien que fue un poco extenso y aún nos faltó mucho más, como decía Natalie. Pero agradecemos por haberte quedado con nosotros. Claro que sí, y nos gustaría leerte. Déjanos tu comentario sobre lo que te pareció, si tienes algún argumento más, si tienes alguna cita bíblica, lo que desees. Nos gustaría verte aquí abajo en los comentarios y darle me gusta a nuestro contenido. Bien, también recuerda suscribirte, compartir y si te parece bien, únetenos en el botón de unirse. Nos vemos en el próximo contenido. Bye.